En primer lugar, agradecer a Jimena y a Ana por la invitación y por idear este ciclo tan maravilloso de poder rescatar la palabra de las mujeres por mujeres. Así que muchas gracias y larga vida a este ciclo. Y agradezco que me hayan invitado especialmente en este encuentro donde se homenajea a Liliana Bodoc, una autora a la que he leído. La admiro muchísimo y la he querido mucho porque, bueno, tuve la fortuna de conocer. Yo estoy aquí no como académica, porque no lo soy, sino básicamente como lectora. Y está muy bueno que me hayan convocado como tal, ¿no? Porque soy básicamente eso, una lectora que comparte sus lecturas con jóvenes, con docentes, con niños, lo que algunos llaman mediadores de lectura. Como lectora apasionada y que vive la experiencia de la lectura, tengo un amor profundo por las obras y por los autores, porque son ellos los que nos permiten decir lo que no sabemos cómo. Nos ponen voz, nos dan voz para pensarnos y también dan voz a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que imaginamos. Nos posibilitan transitar otras zonas más bellas, más oscuras, a veces terribles, y la miro a Enríquez. Ajenas o muy íntimas, reales o fantásticas, expandiendo, enriqueciendo nuestra propia experiencia. Vengo entonces a celebrar humildemente aquí junto a ustedes la palabra de Liliana Bodoc, que tuve el enorme privilegio de conocer, y celebrar su obra, su lucidez, su compromiso, su hacer y sobre todo su inmensa humanidad. Y no encuentro otro modo de hacerlo que volviendo a su palabra una y otra vez. Y eso vengo a proponerles, volver a su palabra. Y por eso me vine con los libros casi como escudos y como talismanes. La convocatoria a esta mesa parte de la pregunta: ¿el público infantil y juvenil existe? Un tema por demás intrincado y amplio. Lo que sé y puedo decir es que Liliana Bodoc escribe una saga de la que ya se va a hablar acá mucho mejor de lo que yo podría hablar, pero escribe con Los días del venado, ingresa, irrumpe, se inscribe en el campo de la literatura infanto-juvenil, la LIG. No porque ella haya escrito especialmente para jóvenes, sino porque ellos se la apropian. Algo o mucho de este mundo fantástico les hablaba, los interpelaba, los convocaba. Esto de circunscribir un libro a una franja etaria tiene más que ver con una cuestión editorial, de venta, de mercado, y poco o nada tienen que ver con la literatura en sí. No nos alcanzaría este encuentro para discutir acerca de la existencia o de la necesidad o no de una literatura infantil y juvenil. Ya María Teresa Andrueto, que creo que está convocada también para este encuentro, en Hacia una literatura sin adjetivos, en el 2009, plantea el peligro de considerar esta literatura por lo que tiene de infantil o juvenil, relegando así lo principal, la centralidad de la literatura, del hecho estético, por otras razones, ya morales, políticas, económicas, pedagógicas, de mercado. Esta preocupación ya la habían planteado también otros autores, también circunscriptos a la LIG, como Laura Debetach o Graciela Montes. Personalmente creo que la literatura infantil existe en tanto literatura de calidad. Es aquella que todo el mundo puede leer, incluso los niños, como apunta Michel Tournier en el artículo que justamente se pregunta: ¿existe la literatura juvenil?, publicado en El universo de la literatura infantil en el 82. En el terreno de los jóvenes, los límites son más difusos, a mi entender. ¿Qué texto de la literatura general o la de adultos no podría leer un joven? Pero lo que me interesa plantear aquí es la mirada sobre esos niños y jóvenes, la mirada de quienes acercamos esa literatura a niños y jóvenes y la mirada de los escritores sobre ellos y lo que esperamos la literatura haga con ellos. Tengamos en cuenta que la reflexión sobre la infancia recién tiene lugar en el siglo XVIII junto con la pedagogía, ¿no? Y por entonces las producciones para la infancia estaban dedicadas a hacer historias edificantes, instructivas, aleccionadoras, con un fuerte contenido moral y religioso, que monopolizaban los discursos sobre y para la niñez, reproduciendo y fijando mandatos, estereotipos de géneros, de roles, de clase.
Esta representación del niño como un envase a llenar permaneció por largo tiempo, se instaló sobre todo en las escuelas y en la literatura que ingresaba a las escuelas, no como obra de arte, sino como un instrumento de enseñanza, de formación, apuntando a lo que Graciela Montes decía, a subordinar, a colonizar el lenguaje y los significados. En el caso de los jóvenes no difieren mucho este planteo, aunque estos representan por lo general una amenaza. Los jóvenes son incontrolables, perturbadores y por eso muchas veces se los ha estigmatizado con rasgos negativos. Así se los considera inmaduros, irreverentes, imberbes, irresponsables, por ejemplo, además de vagos, desagradables, de apáticos y varios etcétera más. Esto lleva a preguntarnos qué posibilidad de diálogo intergeneracional, de filiación, de transmisión del que habla Patricia Redondo habría desde estas consideraciones, desde estas sospechas y presupuestos. ¿Quién y qué se escribe para ellos? En ambos casos son construcciones sociales, tienen que ver sin lugar a duda con la mirada, con nuestra mirada sobre el niño y el adolescente y con la representación que de ellos tenemos. Ya en el siglo XX podemos reconocer la visibilidad de la infancia y la adolescencia como sujetos de derecho, pero también como consumidores. Aquí se suman los intereses del mercado editorial con una literatura escrita expresamente para. Lo que creemos innegable es que ya se ha instalado esa franja de literatura juvenil en la que conviven, como en la infantil y como en la literatura en general, libros comerciales, insípidos, que no interpelan ni cuestionan, que no conmueven, que subestiman al lector, que lo condicionan a leer algo para, alejado de propósitos estéticos y éticos de lo que está hecha la literatura, pero indudablemente con un fuerte contenido ideológico. Ya todos sabemos que no hay libros ingenuos, ni siquiera para los niños, o principalmente para los niños. Y junto con estos libros, otros eminentemente literarios, donde prima el trabajo con la palabra, con las imágenes, con lo connotado, con los silencios. Libro donde el autor, como bien apunta Sandra Comino en su libro Esto no es para vos, en el 2009, ha tomado decisiones literarias, estéticas, éticas e ideológicas, no para bajar líneas, sino para defender su pensamiento. Y es en esta literatura en la que ingresan los libros escritos por Liliana Bodoc, que no subestiman ni un tantito al joven ni al niño. Ella había trabajado muchos años como profesora de literatura y decía, la cito, los niños y los jóvenes leen de una manera totalmente desprejuiciada. Y si eso que le están contando los enamora y punto. Esto lo tomo de unos videos que filmó para Los Confines de la Palabra, que son 4 videos maravillosos que si no los han visto les recomiendo los vean. Me animaría a decir que ella también escribía de una manera desprejuiciada, en tanto su literatura, la realista y la fantástica, expone los temas con los que trabaja la literatura. El amor, la muerte, las pasiones, la traición, el abandono, los compromisos con ciertas causas. La edad de sus lectores no son un límite para ella, sino una apuesta. Tiene una profunda confianza y respeto por ellos, por sus lecturas, por su inteligencia y sus construcciones de sentido. Elabora con igual dedicación de orfebre, palabra por palabra, una saga de fantasy con un lenguaje poderoso, intenso, conmovedor, como un cuento que leerán niños de primera infancia. Su poética, sus ideas, su modo de ver el mundo no claudica, no tiene fisuras. No los infantiliza, es cierto, pero tampoco los idealiza. No cree que los niños son un recipiente puro a llenar, ni que los jóvenes, por ser jóvenes, van a salvar el mundo, no. Escribe y los muestra en su literatura con toda su humanidad a cuesta. En Amigos por el Viento, por ejemplo, un joven frente a un par que considera su rival. No puse música porque no tenía nada para festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí que él también debía sufrir. Entonces busqué una espina y le puse entre signos de preguntas. ¿Cuánto hace que se murió tu mamá? Juanjo,
Abrió grande los ojos para disimular algo. 4 años, contestó, pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y cómo fue?, volvió a preguntar. Una joven, una pregunta, una espina. El mapa imposible. Un encuentro de 3 niños, 2 varones y una mujer. A ellos los nombra como impiadosos, hostiles, crueles. Y este diálogo. Pero a todas las niñas les gusta jugar con las muñecas. Lila negó con la cabeza. No, dijo, a todas las muñecas les gusta jugar con las niñas. Entonces los malvados del barrio tuvieron miedo. Algo había que hacer para recuperar el coraje. De acá a la plaza corriendo, propuso Diego. Una de mis piernas no sabe correr, respondió Lila. Desde ese día fue habitual verla caminar entre Julián y Diego, vereda arriba, vereda abajo, pateando latas con el pie derecho, arreando hormigas, saltando charcos cuando la ayudaban, jugando un juego que nunca terminaría. En la literatura infantil y juvenil, tan pulcra en algunos casos, tan políticamente correcta, tan modelada y moderada, Liliana, como los buenos autores de literatura, rompe esos moldes. Sabe el poder de la palabra, del poder liberador u opresor, y la usa como su personaje Tobar, el poeta de Memorias impuras. Lo tengo marcado. Bueno, lo leo de acá. Tobar, el primer poeta que tuvo la libertad en el virreinato, trató a los versos como armas. Los cargó, los apuntó y los descargó contra sus enemigos. Liliana sabe y usa arteramente el poder de la palabra para develar, para mostrar, aún desde la fantasía o gracias a la fantasía, la realidad. Y dice, la cito, lo único categórico es el punto de vista ideológico. Uno tiene que ponerse de un lado o del otro. Aunque nada es negro ni blanco, en algunos casos hay que decir contundentemente de qué lado se está. Ese fragmento también está en esos videos que les mencioné recién. Y ella lo hace, desde la poesía lo hace, desde lo que no dice pero grita. Si bien no escribía poesía como género, Liliana se alimentaba de poesía, y ese lenguaje poético está presente en toda su obra. Ella sostenía, una poesía es un silencio rodeado de palabras precisas. Maravilloso silencio de la palabra poética que dice sin decir. Extraído de Los confines de la palabra, del capítulo dedicado a la poesía. Así su poética es plena en metáforas e imágenes, tan sugerente en silencios que dicen sin decir, nos dicen. En Memorias impuras, por ejemplo, una historia situada en tiempos del virreinato, desde allá lejos, convoca un acá mucho más cercano. Y dice, en una ciudad sin ojos, era fácil ocultar cadáveres. En el caso de la literatura destinada para niños y jóvenes, estas elipsis, estos silencios, esta poética tiene que ver, reitero, con el profundo respeto por sus lectores. No necesita, porque se está dirigiendo a un niño o a un joven, ser explícita. No necesita una historia lícita y sin poros, sin conflictos. No necesita siempre un final feliz. Aunque sí se propuso escribir finales esperanzadores, porque en un cuento de Amigos por el Viento, que es terriblemente desolador, tuvo un encuentro con algunas chicas y se arrepintió de haberlo escrito. Es el único cuento del que se arrepintió. Después, si hay tiempo, les cuento la historia. Decía, no necesita, no apuesta a lo fácil. Muy por el contrario, los interpela desde historias sensibles y hondas. El compromiso con sus lectores es poético, es estético, ético e ideológico. En relación a su trabajo con el Plan Nacional, donde tuve la enorme alegría de conocerla y la acompañé a encuentros con docentes y con jóvenes, ella decía, me gusta ser parte de un plan como un puente, me compromete a ser una hebra en este tejido. El Plan Nacional de Lectura es mucho más que una agenda, mucho más que unas buenas acciones coordinadas, y lo es porque se mete con lo más importante,
No es posible planear lecturas sin planear una batalla contra todos los modos de la brutalidad. Me enorgullece ser parte de un plan que abre libros para cerrar heridas. Abrir libros para cerrar heridas. Y esto creo que tiene que ver con su oficio, porque era tremendamente coherente entre lo que decía, hacía y escribía. Liliana también, desde su escritura, muchas veces mostraba el dolor para animarnos a hacernos cargo, a cerrar las heridas. No desde un deber ser, sino desde la empatía con lo más profundo del ser humano, con las maravillas y la miseria que cada uno posee. Ella claramente está del lado de los marginales, los débiles, los chiquitos, los que no se ven o peor, no se quieren ver. Sabía de algunos dolores, de la fragilidad humana, de las heridas que provoca el abandono, la indefensión, la invisibilidad. Su literatura muestra, señala y en algunos casos denuncia. Un niño que vende estampitas en la calle junto a su hermanita, ese cuento del que les hablé recién, muy desolador por cierto. O unos lobos que se aburren de la ferocidad de tener que tener siempre hambre y solo hambre. Ambos cuentos de este libro, Amigos por el Viento. Un desocinador que ocupa y que vive en una parte de una casa abandonada y que la muerte un día le toca la puerta, literalmente la muerte le toca la puerta. Y un diablo que abandona sus fuegos por una vendedora de manzanas. En este libro sucedió en Colores. Un yuyero boliviano que pretendía escapar de la miseria y escapaba en compañía de su perro, porque sabía que siempre era mejor caminar 24 cuadras con 2 sombras y 6 patas que viajar en soledad. Los negros esclavos, siempre presentes, el espejo africano, el rastro de la canela. Un dragoncito, el perro de Peregrino, también un peregrino, con la compañía de su perro, con una mirada y una voz muy humana, por cierto. Un dragoncito que de tan pequeño sus alas son tan débiles que se cansan de volar. Una gata a la que el dueño, en complicidad con un pintor, le pintan una luna para que no esté triste. Ella sabe que no es la luna, pero sabe también que esa luna es producto del amor. Y aunque la luna del pintor Pedro no es tan grande ni tan redonda, es la luna que me dio el amor. Digo, es una gata, es chiquita, no se cree la mentira, pero asume eso como un acto de amor. Y el viento, la presencia del viento y las múltiples imágenes del viento que recorre recurrentemente las historias de Bodog, porque también soplaron en su vida. No sé si saben, pero a Liliana se le murió la mamá cuando ella tenía 6 años, era muy chiquita, y su mamá se cae desplomada frente a ella. Y ella dice que ella sintió un viento en ese momento, y durante mucho tiempo pensó que ese viento se había llevado a su madre. Amigos por el Viento comienza así. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. El viento también aparece en Elisa, en La Rosa Inesperada, que no sé dónde la tengo, por acá abajo. Rufina aceptaba el viento, ráfagas inapelables y no tan malas para quien ya tenía los ojos llenos de tierra. El mosca la dio vuelta por la cintura, de modo que Elisa quedó bailando de cara a la pared. Detrás de ella los hombres aplaudían.
Pasó el viento y se llevó la música que Elisa recordaba. El baile se detuvo, la cumbia del amanecer se le rompió en la boca cuando la bailarina vio lo que vio. Bueno, y el viento sigue apareciendo en la obra de Liliana. En 1002, Las otras noches de Sherezade, un libro del cuento Nomos, o en Presagio de Carnaval, o en El mapa imposible. Y así como el viento, la memoria, siempre la memoria. Ella decía, si hago memoria, hago esperanza, hago justicia. Si hacemos memoria, el miedo se desdibuja, la soledad se extingue. La memoria es una herramienta para construir el futuro. Fragmento extraído de Los confines de la palabra. Y por eso seguramente se comprometió tanto con la lucha por los derechos humanos. En 2015 escribió para una publicación del Plan Nacional de Lectura y Abuelas de Plaza de Mayo este micro relato. Tomo sus palabras y con esto me despido. Aquella pregunta. ¿Cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad, amanecía como si tal cosa. La gente se alarmaba por sus pequeñas grietas. Controlaba que no hubiese agujeros en sus bolsillos ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el viento, que de tonto no tiene un solo pelo, nos enseñó que era al revés, exactamente al revés que nuestro primer llanto. Fue por ellos, por los que no volvieron, que siguió amaneciendo. Y amanece. Y seguirá amaneciendo, y la palabra de Liliana seguirá iluminando y reuniéndonos. Muchas gracias.